encontramos con la psicóloga Verónica León. En este momento le vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Gracias por su colaboración. Entonces comenzamos. ¿Nos puede comentar cuál es su título, cuál ha sido su formación académica en todo el transcurso? Bueno, primero que todo, buenos días. Es un gusto verles a los tiempos, ¿verdad? A quienes fueron mis estudiantes. Bueno, yo soy psicóloga clínica. A partir del 2009 yo ya egresé, me gradué. A partir de ahí pues he tenido alguna experiencia laboral en el sector especialmente privado, he dado clases en la Universidad Técnica, en la Universidad Católica, también trabajé en el Departamento de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, atendiendo procesos de vulneración de derechos de niños y adolescentes. He trabajado también en fundaciones, ONGs extranjeras, en procesos de acogimiento institucional a niños también maltratados en situaciones, como repito, de vulneración. Actualmente me encuentro trabajando en el MIES, estoy en el Departamento de Planificación y Acompañamiento Familiar, que trata especialmente el trabajo con familias en extrema pobreza, es decir, familias que acceden al VDH. Eso como el recorrido, ¿verdad?, dentro de la experiencia profesional. Tengo un peritaje en criminalística, el cual pues al momento no me permite ejercerlo debido a que, bueno, estoy en contrato por dependencia en el MIES, pero obviamente sí es importante la experiencia, ¿no?, en el trabajo muchas veces en temas legales, en temas de, hablemos de vulneración de derechos en familias, violencia intrafamiliar, casos de, qué sé yo, inequidad de género, pero obviamente sí es importante recalcar que el trabajo en el MIES es de aspecto más social, inclusivo, ¿sí? Entonces, para decirles que, bueno, ¿en qué consta mi trabajo?, ¿no? Como les decía, trabajo con familias en extrema pobreza que acceden al bono de desarrollo humano. Alrededor de la zona 3, que trabajo con las 4 provincias, tenemos alrededor de 12.000 familias, en las cuales hacemos un trabajo de acompañamiento, ¿sí? Acompañamiento familiar, con técnicos de acompañamiento, que son técnicos de perfiles de psicólogos clínicos, trabajadores sociales, y trabajamos con dimensiones de inclusión, ¿no?, en todo lo que es salud, educación, vivienda, entendiendo la pobreza, a la pobreza desde un factor multidimensional. ¿Sí? La pobreza no solamente es un factor económico, sino también es un tipo de calidad de vida. Y es a lo que tendemos en el programa de acompañamiento, pues incluir a las familias a un estilo de vida, pues de que los niños accedan a educación, que tengan salud, que se hable de justicia, de derechos. Eso como general de lo que estoy trabajando actualmente. Perfecto, entonces más o menos queremos decir que su trabajo es de campo. Usted visita lugares, visita ciudades que realmente no son muy allegadas, ¿verdad? Bueno, a ver, yo personalmente no hago el trabajo en campo. La coordinación zonal, más bien, mi rol es de coordinar y planificar el trabajo que realiza mi equipo. Es decir, yo tengo un equipo que estamos alrededor de 150 técnicos. En cada uno de los distritos tenemos, por ejemplo, 40, 50 técnicos, quienes sí realizan el trabajo en territorio y ya personalizado con las familias. Entonces, pero es muy bonito la dinámica porque, claro, la zona es la que organiza, la que planifica y hace seguimiento, ¿verdad? Y hacemos que se cumplan las políticas públicas con las que trabajamos, y los técnicos pues ya son las personas capacitadas de trabajar con las familias. Entonces es importante capacitar, motivar al equipo, ¿verdad? Porque ellos son la mano derecha del MIES, son las manos en sí. Ya. Bueno, a continuación van a continuar mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, a continuación con la entrevista nos podría decir cómo se realiza el abordaje de estos casos. Bueno, ¿cómo se realiza el abordaje? Nosotros, como les decía, tenemos alrededor de 12.000 familias en extrema pobreza que se encuentran en zonas dispersas de todas las provincias hablemos de la zona 3, ¿no? Estamos hablando de Tungurahua, de Chimborazo, de Cotopaxi y Pastaza. Obviamente estas familias, al estar en extrema pobreza, están bastante dispersas. O sea, es bastante difícil llegar a los hogares. ¿Y cómo trabajamos? Trabajamos bajo un protocolo que se basa en las políticas de buen vivir. Este protocolo incluye 8 dimensiones que hablan del desarrollo social. Desarrollo social que incluye, por ejemplo, educación, incluye salud, incluye identificación, derechos, justicia, incluye el acceso a la inclusión económica y dinámica familiar. Entonces, estas dimensiones son dimensiones que tienen unas condiciones básicas que cumplir. Por ejemplo, hablemos en educación, que los niños desde los 3 años hasta los 17, 18 años deben acceder a un sistema educativo.
que en educación, en salud, los niños tienen que tener todas sus vacunas, las mujeres realizarse el Papá Nicolau, también acceder a una educación de prevención, qué sé yo, de enfermedades sexuales, ¿verdad? Planificación familiar. Entonces, todas estas dimensiones que yo hablaba, educación, salud, justicia, derechos, tienen condiciones las cuales las familias tienen que lograr. ¿Para qué? Para salir de la pobreza de una manera integral. Entonces, los técnicos de acompañamiento, que yo les refería que son mis equipos, acuden a las viviendas de las familias. Entonces, aquí es importantísimo el proceso de empatía que debe haber, ¿no? Porque no es fácil que un técnico llegue a la casa de las familias y trabaje realmente con su intimidad y su dinámica. Entonces, es importante la empatía, es importante que tenga muy en claro qué es lo que va a hacer, las dimensiones con las cuales va a trabajar, y es un proceso de 2 años. 2 años con los cuales se hace una visita a la familia, por ejemplo, trabaja la dimensión de identificación, que tenga la cédula de identidad, que tenga la papeleta de votación, que hay muchas familias que no tienen, no acceden a estos recursos. Y luego, después va visitando cada 15 días, mensualmente, bimensual, trimestral, semestral, hasta cuando cumplen los 2 años. Es importante recalcar que a partir de una 4ª, 5ª visita que hacen los técnicos a las familias acceden a un crédito de desarrollo humano. Y es importantísimo porque de alguna manera la pobreza no solamente es en el sentido de la parte económica que yo hablaba, sino también es la calidad de vida. Pero sí es bastante importante que se generen entradas económicas. Entonces, las familias acceden a un crédito de desarrollo, compran, por ejemplo, sus vaquitas, compran sus chanchitos, hacen sus tiendas, ¿verdad? Y empiezan a reconstruir su vida, hablemos, económica, ¿no? Empiezan a surgir, empiezan ya a ser incluidos en el comercio, en el mercado, y obviamente estamos hablando que es uno de los indicadores para salir de la pobreza. Eso como a breves rasgos, ¿verdad?, de todo lo que es acompañamiento familiar y la estrategia. ¿Y en qué áreas se han observado, digamos, más deficiencias en las familias, la salud social? Bueno, realmente hay deficiencia en algunas áreas, ¿no? En especial salud y educación. Entendiendo que educación es uno de los factores más importantes si queremos ver desarrollo social, si queremos ver que las familias salgan de la pobreza. Entonces, muchas familias, por ejemplo, no envían a sus hijos, no inscriben a sus hijos al sistema educativo. Muchos de los niños de 10, 11 años están en casa cuidando a sus niños, a sus hermanitos, entonces no hay esta inclusión. Igualmente en salud, el tipo de cultura de las familias pues impide que muchas veces accedan a, qué sé yo, a exámenes de Papá Nicolau, ¿verdad? La gente todavía como que no hay esa comprensión de la salud o a lo que es la planificación familiar. En eso tenemos problemas y claro, la parte de justicia y derechos, donde todavía no hay una comprensión un poco más amplia de lo que es, qué sé yo, la prevención de maltrato infantil, el trabajo infantil. Tenemos casos de violencia intrafamiliar, de alcoholismo en comunidades, entonces son temas como un poco más difíciles. Pero en esto, en especial en lo que radica educación, a partir de hoy estamos haciendo un operativo de suspensión del bono por corresponsabilidad en educación. Es decir, vamos a suspender el bono hasta que las familias puedan inscribir a sus hijos al sistema educativo. Y con ello, pues no estamos vulnerando un derecho. Entonces, a partir del 1 de julio hasta noviembre vamos a hacer la suspensión con la finalidad de que las familias justifiquen y pues integren a los niños al sistema de educación. Bueno, continuando con la entrevista, como pudimos ver, hablamos un poco general, ¿no?, de todas estas áreas, de todo cómo se realizaba el trabajo. Entonces, lo que le quería preguntar ahora un poco es, ¿qué test se utilizan? ¿Cómo se hace en sí el abordaje, digamos, y los logros, ¿no?, que se han obtenido? Bueno, nos basamos en un enfoque netamente social e inclusivo, como les decía, bajo nuestro marco del buen vivir. No es tanto un trabajo clínico como lo hacen en, qué sé yo, en hospitales, clínicas, ¿verdad?, donde partimos de un test. Nosotros partimos exclusivamente del registro social. ¿Sí? El registro social lo llevan el Ministerio de Coordinador de Desarrollo Social, es decir, el registro social es una encuesta en donde medimos las condiciones de vida de las familias en función de servicios básicos, en función de vivienda, en función de inclusión económica, y con ello puntuamos, se puntúan a las familias, es decir, se califican a las familias con un registro en donde, por ejemplo, menos del 28%, ¿verdad?, estamos hablando de la extrema pobreza.
mayor del 28% ya estamos hablando de personas de condiciones medias económicas, ¿verdad? Entonces, primero aplica el Ministerio Coordinador de Desarrollo esta encuesta, levanta el registro social y con ello ya tenemos indicadores de quién debe recibir el bono de desarrollo humano. Menos del 28% reciben el bono, ¿verdad? Y son nuestra población para estudio. Entonces, de esta población del bono nosotros calificamos 3 condiciones. Primero, en el puntaje del registro social, que existan niños menores de 5 años y hogares con madres en etapa de embarazo. Esas son las condiciones para que accedan al programa de acompañamiento familiar del cual he hablado. De ahí, claro, manejamos algunas fichas como líneas bases, ¿verdad? Diagnósticos comunitarios, es decir, el técnico va a la comunidad y ve qué servicios existen alrededor, ¿verdad? Tenemos los GAT, tenemos, qué sé yo, ONGs, cómo están estos de los servicios públicos, cuál es el accionar del jefe cantonal. Entonces, es un diagnóstico comunitario que se basa un poco de la dinámica de la psicología social, ¿sí? Cómo son las organizaciones, los grupos, en sí la cohesión de la comunidad. Entonces, eso como en primer momento, ¿no? Como el diagnóstico, y luego ya tenemos las fichas de las condiciones básicas que vamos logrando. Entonces vamos a ver con salud, educación, y esto es importante porque MIES mantiene una comunicación directa con todos los ministerios. ¿Sí? Esto es un trabajo de conjunto, entonces tenemos que tener comunicación con salud, comunicación con registro civil, con Mineduc, entonces es un trabajo bastante integrado que no lo realizamos solos. Ya. Bueno, como pudimos observar y también en este caso escuchar, el trabajo del MIES es un trabajo muy bonito, ¿no? Sí, Se trabaja con familias, vulnerabilidad, con niños, madres, en este caso también madres adolescentes embarazadas y todo, ¿no? Pero bueno, le queríamos hacer una preguntita en sí. ¿Qué es lo que usted considera, digamos, que es como lo más difícil de su trabajo? Bueno, lo más difícil, yo lo dividiría en 2 aspectos, en el aspecto técnico y en el aspecto cultural en sí de las familias. En el aspecto técnico, lo más difícil es poder llegar con los técnicos en las familias. Estoy hablando de dispersión, es bastante tremenda porque ellos viven en parroquias, cantones bien metidos, ¿verdad?, en cada una de las provincias, especialmente en Pastaza, por ejemplo, mis técnicos tienen que pasar en canoas hasta llegar a los lugares, pasan muchos peligros, muchas veces se caen, entonces esa es la situación de también la importancia de cuidar al equipo. ¿Sí? Entonces eso es lo más difícil. Estamos pasando momentos críticos a nivel del país por el tema de presupuesto, entonces ya tenemos una reducción increíble de lo que es vehículos. Entonces nuestros técnicos no pueden llegar, a veces hasta incluso han optado por usar caballos, ¿no? Ir en caballos para llegar, pero eso es lo lindo porque ese es el comprometimiento de los técnicos al llegar con sus familias. Y en el aspecto cultural diría que es bastante difícil, más bien es un proceso, ¿verdad? Cambiar la mentalidad y los esquemas mentales de las familias, ¿sí? Pero sin embargo, aquí vienen las propuestas, ¿no? Aquí vienen las oportunidades. A veces, por ejemplo, ha sido muy difícil trabajar en salud. Las familias se niegan a ir a una consulta médica, a veces por la misma calidad o el trato, o a veces por desconocimiento, en especial con los exámenes ginecológicos que tienen que hacerse las mujeres para evitar el cáncer. Pero hemos optado por otras opciones como es la medicina andina, ¿sí? Entonces la medicina ancestral. Entonces ahí es el propósito de capacitar a nuestros técnicos para que conozcan la realidad, la cultura de las familias y nos adaptemos y vayamos como incluyendo también en hablemos protocolos de prevención, ¿no? Que también vayamos incluyendo los objetivos de la estrategia, pero partiendo de su realidad. ¿Sí? Nos han cerrado las puertas también, el tema político es de controversia, ¿no? Entonces muchas veces dicen, no, situaciones por el gobierno, yo ya no te quiero recibir, pero lo que nosotros pensamos, al menos dentro de mi rol, es que la política es el servicio. O sea, no vamos a hacer politiquería, no vamos a hablar de un gobierno, vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de sus derechos, vamos a hablar de sus deberes y que la familia pues más bien aproveche esta oportunidad de salir de la pobreza, de mejorar su condición de vida. Eso como los factores críticos, pero que al final se convierten en oportunidades. Eso es todo, le agradecemos mucho por su ayuda. Bueno, Gracias. qué bueno.